Esta es la historia más dolorosa que una mujer puede contar. No porque sea una historia de golpes o gritos, sino porque es una historia de silencios, de esos que duelen más que cualquier palabra. Yo era una esposa, una madre, una abuela. Daba por hecho que a mi edad ya no habría sorpresas en la vida, que los días pasarían con la tranquilidad de quien ya ha vivido todo. Pero estaba equivocada. Lo peor no llega siempre cuando eres joven e ingenua. A veces, llega cuando crees que ya estás a salvo. Cuando piensas que todo lo que te podía dañar, ya pasó, ahí es cuando la vida decide romperte. Después de 40 años de matrimonio, con una vida entera compartida, con risas, viajes, cenas familiares y domingos de misa, jamás pensé que la traición vendría desde adentro. No desde afuera, no de un desconocido, no de una tentación momentánea, sino desde el mismo corazón de mi casa. Cuando descubrí lo que estaba ocurriendo, sentí como si mi alma se desprendiera de mi cuerpo. Quise gritar, pero no salía la voz. Quise correr, pero las piernas no respondían. Me quedé quieta, congelada, como si el tiempo se hubiera detenido justo en ese instante, para hacerme ver cada segundo de mi dolor. Nunca imaginé que la persona que más amaba me traicionaría, con mi propia sangre. Esas palabras no las entendía al principio. No quería entenderlas. Mi mente se resistía a conectar las piezas. Era como si mi cerebro dijera, no, esto no puede estar pasando. Pero estaba pasando. Lo había visto con mis propios ojos. Y no había vuelta atrás. Esa imagen quedó grabada en mi memoria con una nitidez cruel, las manos de él sobre ella, la risa de ella, esa complicidad que jamás debería existir entre un padre y una hija. Y yo, parada ahí, viendo cómo mi mundo se deshacía. A veces el silencio dice más que 1000 gritos. Esa noche, mi casa estaba en un silencio aterrador. Cada rincón parecía observarme, cada fotografía en la pared parecía tener ojos, como si los recuerdos me miraran avergonzados. Caminé por el pasillo lentamente, como si el suelo fuera de cristal. En mi sala, colgaba una foto familiar, él, ella y yo. La tomamos en Navidad, con luces detrás, abrazados. Sonreíamos. ¿Pero qué escondían esas sonrisas? ¿Cuánto tiempo llevaba ocurriendo todo esto? Esa foto cayó al suelo esa misma noche. No porque la tirara, simplemente se cayó. ¿Cómo cayó mi vida? Siempre pensé que si alguna vez pasaba algo así, reaccionaría con furia. Que gritaría, que lanzaría cosas, que rompería todo. Pero no fue así. Lo único que sentí fue un frío inmenso. Un vacío en el pecho que me dejó sin aliento. Caminé por la casa como un fantasma. Las luces estaban apagadas, solo una lámpara vieja iluminaba la esquina donde él solía leer. Me senté allí, temblando. Lo había dado todo, mi juventud, mis sueños, mis años, mi amor, ¿y para qué? Para que mi esposo, el padre de mi hija, cruzara una línea tan imperdonable. La música que sonaba en mi cabeza era muda, pero en mi interior sentía un estruendo. Cada latido era un golpe. Cada respiración me costaba. Recordé cuando mi hija nació, cómo la tuve en brazos, cómo mi esposo la besó en la frente y dijo, es lo más hermoso que hemos hecho juntos. ¿Cuándo se torció todo? ¿En qué momento dejó de ser su hija para convertirse en eso? ¿Y por qué ella? ¿Por qué mi hija me haría algo así? Esas preguntas no tienen respuestas lógicas. Solo tienen dolor. Un dolor que no se borra. Vi mi reflejo en el espejo del pasillo, y no me reconocí. La mujer que estaba ahí no era yo. Era una sombra de lo que fui. Ojeras, ojos húmedos, boca temblorosa. Parecía tener 100 años encima. Me acerqué al espejo, toqué el vidrio y dije en voz baja, ¿por qué? Pero nadie respondió. El espejo solo me devolvió el eco de una mujer rota. Me abracé a mí misma. Porque en ese momento, no tenía a nadie más. Ni esposo. Ni hija. Ni familia. Solo el sonido del reloj marcando los segundos que se llevaban mi antigua vida. La traición no siempre grita. A veces se arrastra en silencio, como una serpiente entre los arbustos. A veces duerme bajo el mismo techo que tú, se sienta a tu mesa, te mira a los ojos y te dice, te amo. Y tú lo crees. Porque el amor ciega, y la costumbre adormece. Yo los vi abrazarse muchas veces, como padre e hija. Yo no sospechaba.
¿Cómo iba a hacerlo? ¿Qué madre puede imaginar semejante aberración? Pero todo cambió el día en que vi ese mensaje en el teléfono de él. Solo 5 palabras que lo cambiaron todo. No le digas nada a mamá. Esa frase apareció en la pantalla cuando él dejó el celular en la mesa y fue al baño. Fue como si una daga me atravesara el corazón. Tomé el teléfono con manos temblorosas y leí los mensajes anteriores. Me mareé. Sentí náuseas. Cerré los ojos y recé para que fuera un mal sueño. Pero no lo era. Las palabras estaban ahí, escritas con descaro, con deseo, con perversidad. No pude leer más. Solo recuerdo dejar caer el teléfono al suelo y taparme la boca con las manos para no gritar. Porque gritar no cambiaría nada. Desde esa noche, todo cambió. El mundo ya no tenía colores. La comida no tenía sabor. Las palabras no tenían sentido. Me encerré en mi habitación durante horas. Lloré como nunca. Sentí que me arrancaban el alma. Una madre traicionada por su hija. Una esposa traicionada por el hombre al que amó toda la vida. ¿Cómo se sigue después de algo así? ¿Cómo se camina cuando tus piernas ya no creen en el suelo? Me dije a mí misma que no hablaría, que me lo guardaría. Pero esta historia no puede quedarse en silencio. Porque cuando una mujer sobrevive al infierno, su voz debe ser escuchada. Me llamo Rosa María, aunque desde joven todos me dicen Doña Rosita. Tengo 68 años, y hasta hace poco, juraba que llevaba una vida tranquila y feliz. Nací en un pequeño pueblo al sur del país, rodeada de montañas y mujeres fuertes. Mi madre siempre decía que una mujer debía tener el corazón firme, pero las manos suaves, y creo que esa frase me marcó para siempre. Aprendí a cuidar, a servir, a amar. Me casé joven, como muchas en mi época. Y aunque la vida no fue fácil, yo la vivía con gratitud. Porque a pesar de todo, tenía lo que más valoraba, mi familia. Conocí a Eduardo, mi esposo, cuando tenía apenas 18 años. Él tenía 26, trabajaba en una ferretería, y me enamoró con su forma de hablar. Tenía esa voz segura que te hacía sentir que todo estaría bien. Nos conocimos en una fiesta patronal. Recuerdo que me pidió bailar y yo, con los nervios alborotados, acepté. Desde esa noche, no dejamos de vernos. Un año después, ya estábamos casados. Teníamos poco, pero nos teníamos el uno al otro. Y en esa época, con amor, un techo y frijoles, uno sentía que tenía todo. Nuestra primera hija, Claudia, nació 2 años después de casarnos. Fue el día más hermoso de mi vida. La tuve en mis brazos y lloré como nunca. Eduardo estaba feliz. Me besó la frente y dijo, es nuestra princesita. A partir de ahí, mi mundo giró en torno a ella. Cada biberón, cada pañal, cada noche en vela, todo lo hacía con amor. Era una niña dulce, traviesa, de sonrisa amplia. Creció rodeada de cuentos, canciones y mi comida casera. Siempre quise que se sintiera protegida, que supiera que, sin importar lo que pasara, yo siempre estaría ahí para ella. Con el tiempo, vinieron otros hijos. 3 en total. Pero Claudia siempre fue la más cercana. Tal vez porque fue la primera, o tal vez porque sentí que nació para unirnos más. Recuerdo tardes enteras cocinando con ella, enseñándole a amasar tortillas, a preparar arroz sin que se pegara, a dejar que el café hirviera a fuego lento. Cuando se fue a la universidad, lloré una semana entera. Eduardo me decía que estaba exagerando, pero yo sentía que se me iba un pedazo de mi alma. Aún así, estaba orgullosa. La veía crecer y pensaba, lo estamos haciendo bien. Siempre fui una mujer de hogar. Me gustaba levantarme temprano, poner música suave y preparar desayuno para todos. Me gustaba verlos sentados en la mesa, riendo, discutiendo, hablando de sus cosas. Era mi manera de amar, en cada plato de comida, en cada prenda limpia, en cada abrazo antes de dormir. No me importaba si se daban cuenta o no. Yo sabía que una casa no se sostiene con ladrillos, se sostiene con cuidado. Y eso era lo que yo daba. Cada día, cada hora. Cuidado. Amor. Silencio. Sacrificio. Y lo hacía feliz. Nuestros nietos llegaron con el tiempo. ¡Qué bendición más grande!
El primero fue el hijo de Claudia. Lo vi nacer, lo cargué en brazos, y sentí que todo volvía a comenzar. Me convertí en abuela con el corazón lleno. Cuidaba de él mientras Claudia trabajaba. Lo llevaba al parque, le enseñaba canciones antiguas, le preparaba galletas con su nombre en azúcar. A veces me llamaban exagerada, porque le compraba demasiados regalos, o porque le dejaba ver televisión más tiempo del debido. Pero es que ser abuela no es solo un título, es una segunda oportunidad de amar con más calma. Las reuniones familiares eran lo que más me emocionaba. Cada cumpleaños, cada Navidad, cada domingo de carne asada. Ver a todos juntos era mi mayor regalo. Me gustaba tomar fotos, reírme fuerte, contar anécdotas de cuando Eduardo y yo éramos jóvenes. Siempre decía, cuando yo me muera, quiero que estas fotos las pongan en la sala, para que recuerden lo que fue una familia feliz. Y todos se reían. Claudia, sobre todo, me abrazaba fuerte. A veces me decía, mamá, algún día voy a ser como tú. Y yo le respondía, no, tú serás mejor. Jamás imaginé cuán equivocada estaba. Yo pensaba que tenía una familia unida, hasta que abrí los ojos. Vivía en una rutina que me hacía sentir plena. Me levantaba cada día con la ilusión de que mis hijos me llamaran, de que mis nietos vinieran a jugar. Me gustaba tejer, cuidar mis plantas, ver novelas con Eduardo por las noches. Todo parecía en orden. Nada me hacía sospechar. Al contrario, creía que Claudia y su padre se llevaban bien porque eran parecidos, tercos, bromistas. Hasta me parecía bonito. Qué ironía, que lo que yo veía como ternura, escondiera algo tan sucio detrás. A veces pienso en los pequeños detalles, esas señales que uno no quiere ver. La forma en que ella lo miraba. Las veces que él la defendía con exageración. Yo, como madre, lo justificaba todo. Es su hija, me decía. La quiere mucho. Yo celebraba esa relación, como si fuera un logro mío. Qué cruel es descubrir que lo que celebrabas, era en realidad tu mayor humillación. Me duele recordar eso. Porque no solo me fallaron, también me hicieron sentir tonta. Me cegaron con gestos, con palabras. Me robaron la paz que creía haber construido. Ahora, cuando me miro al espejo, trato de recordar quién era antes de saber la verdad. Esa mujer que cuidaba, que amaba sin pedir nada, que cocinaba con ternura, que tejía bufandas para el invierno. Esa mujer sigue viva, pero herida. Porque no se puede entregar el alma durante décadas y no sentir que te la arrancaron de golpe. Yo fui buena esposa. Buena madre. Y una abuela entregada. No merecía esto. Pero aún así, aquí estoy. Contando mi historia. No por venganza. Sino porque muchas mujeres allá afuera viven traiciones silenciosas, y tal vez, si escuchan mi voz, encuentren fuerza en su dolor. No sabría decir cuándo empezó exactamente. Porque las traiciones, las verdaderas, no caen del cielo de un día para otro. Se arrastran poco a poco, disfrazadas de gestos inocentes, de miradas suaves, de excusas pequeñas. Empecé a notar cambios sutiles en Eduardo. Llegaba más tarde de lo normal. Se encerraba en el baño con el celular. Yo, como toda mujer que ama, intentaba no darle importancia. Pensaba, quizás está cansado, quizás tiene preocupaciones que no quiere contarme. Me convencía a mí misma de que no había nada raro. Pero dentro de mí, algo empezó a inquietarse. Claudia también comenzó a actuar distinto. Se mostraba más distante conmigo, pero más presente con él. Había algo en su tono cuando lo saludaba, una confianza exagerada, una complicidad que ya no me parecía natural. Y yo, en silencio, lo observaba todo. En una de esas comidas familiares, noté cómo le sirvió el plato a su padre antes que a nadie, incluso antes que a sus hijos. Se reían solos, con esas bromas internas que me dejaban fuera. Me sentí ajena, como una invitada en mi propia casa. Fue la primera vez que me pregunté, ¿qué está pasando aquí? Una tarde, mientras lavaba la ropa, encontré un perfume en la camisa de Eduardo. No era mío. Era un aroma dulce, joven, demasiado moderno para alguien de mi edad. Le pregunté, sin acusarlo, ¿dónde estuviste hoy? Él respondió con un tono cortante, ¿desde cuándo me andas oliendo la ropa? Me reí nerviosa, intentando quitarle importancia.
pero su respuesta no era la de un hombre tranquilo. Era la de alguien que se siente acorralado. Esa noche dormí inquieta. Me desperté varias veces, lo miraba mientras dormía, y me preguntaba, ¿quién eres tú? Otra señal apareció semanas después. Claudia vino a visitarme sola, sin su esposo ni sus hijos. Se quedó a dormir. Yo, feliz de tenerla en casa, la abracé con fuerza. Preparamos chocolate caliente, recordamos anécdotas de su infancia. Pero cuando Eduardo llegó del trabajo y la vio, algo en sus ojos cambió. No fue sorpresa, fue emoción. ¿Deseo? Lo noté. Y peor aún, noté que ella también lo notó. El saludo fue demasiado cálido. Un abrazo que duró más de lo necesario. Una mirada que se sostuvo un segundo más. Yo estaba ahí, viéndolos. Y sentí un nudo en la garganta. A veces quería convencerme de que todo era producto de mi imaginación. Estoy envejeciendo, me decía. Quizás estoy celosa del vínculo que tienen. Pero eso no explicaba el comportamiento extraño de ambos. Eduardo comenzó a hablar más de ella que de cualquier otra cosa. Claudia está muy guapa, me decía. Oh, Claudia está más madura que nunca. Incluso comenzó a compararme con ella, deberías vestirte como tu hija, más moderna. Esa frase me dolió. ¿Desde cuándo un padre compara así a su hija con su esposa? ¿Desde cuándo me sentía desplazada? Las llamadas también se volvieron sospechosas. Escuchaba cómo él se encerraba en la sala a hablar por teléfono en susurros. Una vez, sin querer, lo escuché decir, no te preocupes, ella no sospecha nada. Me quedé helada. Fingí que no oí nada. Pero esa frase se me quedó clavada. Ella no sospecha nada. ¿Quién era ella? Yo. ¿Y con quién hablaba? Desde ese momento comencé a prestarle más atención a cada detalle. El celular, sus horarios, su forma de hablar con Claudia, todo parecía conectado. Pero no tenía pruebas. Solo intuición. Y un corazón temblando. Una noche, me levanté por agua y lo vi en el sillón con el celular en la mano. La pantalla reflejaba su rostro y, por un segundo, vi una foto de Claudia en ropa interior. Lo vi. Él no se dio cuenta. Cerré la puerta con cuidado y me senté en la cocina, con la garganta seca, con el alma hecha trizas. No podía respirar. Me negaba a creerlo. Me dije, no puede ser, no puede ser. Pero el corazón ya lo sabía. Las pruebas estaban ahí. Y aunque la mente no quisiera aceptarlo, la verdad ya empezaba a tomar forma. Lo más cruel era la forma en que ellos me trataban frente a los demás. Como si yo fuera una abuelita débil, ajena, torpe. Claudia me hablaba con impaciencia, como si yo ya no entendiera nada. Eduardo me corregía en público, algo que jamás hacía antes. Sentía que me estaban apartando lentamente. Como si quisieran sacarme de la ecuación. Como si en esa familia que yo construí con mis manos, ya no hubiera lugar para mí. Empecé a preguntarme si todo ese amor que di fue real, o si siempre fui solo un adorno, una cuidadora útil. Hubo un día que marcó un antes y un después. Era el cumpleaños de Eduardo. Invité a todos, cociné su comida favorita, decoré la casa con fotos de cuando éramos jóvenes. Claudia llegó más tarde que todos, y sin decir una palabra, fue directo hacia él. Le regaló una camisa, y al abrirla, él le dijo con un tono extraño, «¿Sabías que quería justo este color?» Se miraron de una forma íntima. Yo estaba al lado. Y aún así, no existía. La risa de ellos me sonó hueca. Me levanté de la mesa con una excusa y me encerré en el baño. Lloré en silencio. Aquel día supe que algo terrible se escondía entre nosotros. No sabía aún toda la verdad, pero mi cuerpo ya reaccionaba. Comencé a tener pesadillas, a perder el apetito, a desconfiar incluso de mis propios pensamientos. ¿Estaba volviéndome loca? ¿O realmente estaba viendo lo que nadie más quería ver? Me sentía atrapada en una casa que había sido mi refugio, y ahora era una cárcel invisible. Las paredes guardaban secretos. Y yo, en medio de todo, solo quería saber la verdad. Porque incluso si dolía, incluso si me destruía, prefería 1000 veces una verdad devastadora que una mentira dulce. Al principio, eran solo detalles.
Pequeños cambios que, por sí solos, no parecían significar nada, pero juntos empezaban a formar una imagen inquietante. Eduardo, mi esposo, comenzó a volverse más reservado. Se llevaba el celular hasta el baño, lo ponía en silencio por las noches, y más de una vez lo encontré con la pantalla apagada apenas entraba yo en la habitación. Antes no era así. Solía dejar su teléfono por toda la casa, sin preocuparse. Pero ahora, se lo guardaba como si escondiera un tesoro. Yo, al principio, no quise pensar mal. Me decía, está viejo, quizá juega al dominó en línea, no más. Pero no. Algo estaba cambiando, y yo lo sentía en la piel. Las visitas de Claudia también empezaron a volverse más frecuentes. Antes venía con sus hijos, con su esposo, o para los fines de semana largos. Pero de un tiempo para acá, venía sola. Decía que necesitaba un descanso, que quería pasar tiempo con su padre. Y aunque me parecía raro, yo la recibía con los brazos abiertos. Siempre he amado a mi hija. Siempre quise que mi casa fuera su refugio. Pero había algo en su forma de mirar a su padre que me ponía nerviosa. No era la mirada de una hija cariñosa. Era otra cosa, una complicidad demasiado íntima, que no sabía cómo interpretar. Recuerdo una tarde en particular. Estábamos todos en la cocina, y Claudia bromeaba con Eduardo, diciéndole que estaba más guapo ahora que de joven. Él se rió con una risita tonta, esa que uno no oye desde hace años en un hombre de su edad. Yo intenté seguir la broma, pero ellos no me miraban. Solo se reían entre ellos. Me sentí invisible. Como si fuera un estorbo. Y cuando Claudia se acercó a arreglarle el cuello de la camisa, sus dedos se demoraron más de lo necesario. Esa escena me dejó una sensación helada en el estómago. No podía explicarlo, pero algo no estaba bien. Una noche, mientras yo tejía en la sala, escuché risas provenientes del pasillo. Me pareció raro, ya era tarde. Me levanté sigilosamente y me acerqué. La puerta de la habitación de visitas estaba entreabierta. Adentro, Claudia y su padre veían algo en el celular, muy juntos, sus caras casi tocándose. Reían en voz baja, como dos adolescentes compartiendo un secreto. En cuanto notaron mi presencia, cambiaron el tono. Claudia se levantó de golpe, Eduardo fingió estarse rascando la cabeza. Me dijeron que veían fotos viejas. Sonreí con cortesía. Pero por dentro, ya no sonreía nada. Aquellas risas, no eran inocentes. Poco después de ese episodio, empecé a notar cómo Eduardo la defendía con una energía que nunca antes había tenido. Si yo hacía una observación sobre Claudia, aunque fuera mínima, él saltaba como un resorte. No le hables así, me decía. Oh, ella tiene derecho a decidir. Incluso en cosas simples, como que se levantara tarde, él se ponía del lado de ella. Está cansada, déjala descansar, decía. Empecé a preguntarme si yo era la intrusa en mi propia casa. ¿Cuándo dejó de ser mi esposo y se convirtió en su defensor personal? Yo lo conocía. Sabía leer su rostro. Y por eso, cada vez que ella entraba en la habitación, su expresión cambiaba. Su espalda se erguía, su voz se suavizaba, sus ojos brillaban como los de un joven enamorado. Era humillante presenciar eso. Más de una vez me hice la dormida para ver cómo se comportaban. Y más de una vez los escuché hablar en susurros al otro lado del pasillo, tan cerca, tan tarde. Yo lloraba en silencio, acurrucada en mi lado de la cama, sintiéndome una sombra. Una sombra que empezaba a darse cuenta de lo que se escondía bajo su propio techo. Una tarde, mientras limpiaba el baño, encontré un mensaje impreso en una servilleta. Tenía la letra de Eduardo. Decía, te extraño más cuando estás lejos, y cuando estás cerca, me cuesta disimularlo. Me quedé paralizada. Era su letra. No podía negarlo. Guardé la servilleta en un cajón, no sabía qué hacer con ella. No decía el nombre de nadie, pero mi mente ya sabía a quién iba dirigida. Nadie escribe eso a una hija. Nadie. Esa frase fue como una bofetada. La evidencia era pequeña, pero brutal. Como una grieta que comienza a romper toda la pared. Intenté hablar con Claudia. Una tarde le dije que la notaba distinta. Que la veía rara con su padre. Me miró fijo, sin pestañear, y me dijo, ¿qué estás insinuando? Su tono fue seco, defensivo, casi agresivo.
como si no fuera su madre la que preguntaba, sino una enemiga. Me quedé en silencio. Sentí que la distancia entre nosotras, esa que creí imposible, se había vuelto un abismo. La conversación terminó ahí. Pero el silencio que dejó me acompañó durante días. Como una sombra larga, como un eco que no se apaga. Otra noche, me despertó un sonido. Eran risas de nuevo. Risas apagadas. Me puse la bata y bajé las escaleras descalza. La televisión estaba apagada, pero la luz de la cocina seguía encendida. Me acerqué y vi sus siluetas. Claudia estaba sentada sobre la encimera. Eduardo frente a ella. Hablaban bajo, se reían, sus cuerpos demasiado cerca. No me vieron. No esa vez. Yo me quedé en la oscuridad, observando, con el corazón golpeando como un tambor. En ese momento, sentí náuseas. Quise gritar, pero no podía. Volví a mi cuarto temblando. Y supe que mi mundo estaba por romperse. No quería aceptar lo que mis ojos veían, lo que mi alma ya sabía. Me aferraba a la esperanza de estar equivocada, de ser una anciana con la mente nublada por el miedo. Pero no era eso. No era mi imaginación. Era algo real. Y estaba ahí, cada día más claro, más evidente. Miradas, silencios, contactos físicos innecesarios, palabras con doble fondo. Todo apuntaba a una verdad monstruosa. Una verdad que estaba por estallar. Y lo peor, es que no era una desconocida la que se interponía entre mi esposo y yo. Era mi hija. Mi propia sangre. Y el dolor de esa sospecha era peor que la muerte. Fue un sábado en la noche. La casa estaba en silencio, los nietos ya se habían ido con su padre, y Eduardo dijo que saldría a caminar para despejarse. Claudia había dicho que se iba a duchar, pero yo no la vi entrar al baño. Algo me picó por dentro. Esa inquietud que solo las mujeres con el alma rota conocen. Tomé mi bata y bajé las escaleras en silencio, como una sombra. El pasillo estaba oscuro, pero la puerta del cuarto de huéspedes estaba entreabierta. Escuché murmullos. Me acerqué. No quería ver, pero no podía irme. Tenía que saber. Al asomarme, vi sus cuerpos entrelazados en la penumbra. No podía entenderlo. No quería entenderlo. Eduardo acariciaba el cabello de Claudia como si fuera su amante, no su hija. Ella le susurraba al oído y él sonreía con ternura. Entonces ella lo besó. Un beso que no dejaba dudas. Un beso que me destrozó. Me cubrí la boca para no gritar. Retrocedí tambaleando, como si me hubieran disparado en el pecho. No podía respirar. No podía pensar. El mundo se volvió lento, pesado, surreal. Me aferré a la pared para no caer. Todo, absolutamente todo, se vino abajo. No sé cómo llegué al baño. Cerré la puerta y me dejé caer al suelo. Lloré sin control. Golpeé el piso con las manos, como una niña desesperada. El dolor era físico. Sentía que me arrancaban el corazón a pedazos. Me preguntaba una y otra vez, ¿cómo pudieron? ¿Cómo? Mi esposo. Mi hija. La sangre de mi sangre. Lo que vi no tenía nombre, no tenía perdón. Me sentía vacía, sucia, traicionada hasta lo más profundo. Durante 40 años fui esposa fiel, madre dedicada, abuela amorosa. ¿Y así me pagaban? Pensé en confrontarlos ahí mismo, gritarles a la cara, echarlos de la casa. Pero me quedé paralizada. El miedo me apretaba el pecho. ¿Y si decían que era mentira? ¿Y si intentaban convencerme de que lo imaginé? Pero yo lo vi. Con mis propios ojos. No era imaginación. Era real. Entonces, decidí esperar. Esperar a que se separaran, a que salieran del cuarto, a que la máscara volviera a sus rostros. Porque necesitaba verlos fingir. Necesitaba mirar a esos monstruos a los ojos y ver si aún podían actuar frente a mí como si nada hubiera pasado. Subí a mi habitación, me lavé la cara, me puse perfume. Quería parecer serena. Quería que la culpa los mordiera a ellos, no a mí. Cuando Eduardo volvió a subir, lo saludé como si nada. Me dijo que la caminata lo había relajado. Mentiroso.
Desgraciado. Quise escupírselo en la cara. Pero no lo hice. Solo le sonreí. Claudia apareció al rato, con el cabello húmedo, como si realmente se hubiese duchado. Me abrazó como cada noche. Esa fue la parte que más dolió. Su abrazo. El abrazo de una hija que me había apuñalado sin piedad. Al día siguiente, temprano, me desperté decidida. Abrí el closet de Eduardo y busqué su vieja caja de recuerdos. Entre cartas, fotos y objetos, encontré lo que temía, una libreta. La abrí. Eran escritos. Poemas, pensamientos, dirigidos a ella. No mencionaba su nombre, pero hablaba de cómo la deseaba desde hace años, de cómo el amor prohibido era más dulce. Uno decía, ella me hace sentir vivo. Su piel es un pecado del que no me arrepiento. Sentí asco. Sentí rabia. Sentí que iba a vomitar. No había forma de justificar eso. Lo tenía por escrito. La verdad estaba allí, grabada con su puño y letra. Lo confronté al mediodía. Claudia había salido a comprar pan. Lo miré directo a los ojos, le mostré la libreta y le dije, ¿es ella, tu hija? Se quedó en silencio. El color se le fue de la cara. Su boca tembló. Bajó la mirada. No dijo, no. No intentó negarlo. Y en ese momento, su silencio fue la confesión más dolorosa de mi vida. Me eché a llorar frente a él. Golpeé su pecho con los puños mientras gritaba, ¿cómo pudiste hacerme esto, a tu esposa, a tu hija? Él solo lloraba en silencio. Cobarde. Cuando Claudia volvió y me vio llorando, entendió de inmediato. Me miró con esos ojos fríos que nunca antes le había visto. No pidió perdón. No se arrodilló. No lloró. Solo dijo, tú no entiendes lo que es el amor verdadero. Esa frase me rompió. Amor verdadero, entre un padre y una hija. Dios mío. Grité con todas mis fuerzas. Quise maldecirla. Quise arrancarme el alma. Mi hija. La que acuné en mis brazos. Me estaba diciendo que lo que hacían estaba bien. Que lo mío era ignorancia. El horror ya no tenía límites. Esa noche los eché a los dos. No me importó si tenían a dónde ir. No me importó si llovía, si hacía frío. Les grité que no quería volver a verlos nunca más. Que no los reconocía. Que estaban muertos para mí. Eduardo intentó suplicarme. Claudia me miró con odio. Salieron por la puerta como si fueran desconocidos. Cerré con llave. Me derrumbé en el suelo. Me acurruqué como una niña abandonada. La casa estaba en silencio. Y ese silencio fue más ruidoso que 1000 tormentas. Porque sabía que jamás volvería a ser la misma. Desde ese día, mi corazón no volvió a latir igual. Viví una muerte en vida. Perdí a mi marido, a mi hija, a mi hogar. Me quedé sola con mis recuerdos, con mis fantasmas, con mis preguntas sin respuesta. Pero también me hice fuerte. Fui recogiendo los pedazos de mí misma con las manos sangrantes. No sabía si alguna vez volvería a confiar en alguien. Pero si supe algo, jamás permitiría que el silencio me tragara de nuevo. Porque el amor ciego, cuando se mezcla con la traición, se vuelve veneno. Y yo había sobrevivido a la peor dosis. Fue una madrugada como cualquier otra. No podía dormir. El silencio de la casa me pesaba en los hombros, como si ya supiera lo que iba a pasar. Bajé a la cocina por agua, pero algo me empujó al estudio de Eduardo. Tal vez fue el destino. Tal vez Dios, cansado de verme sufrir en silencio. Me senté frente a su viejo escritorio y revisé los cajones. Ahí, escondido debajo de unos papeles viejos, encontré un celular. No era el suyo habitual. Era otro. Uno que jamás me había mostrado. Temblando, lo encendí. No tenía clave. Y lo que vi me heló la sangre. Había mensajes. Decenas. Conversaciones íntimas. Fotos. Videos. Todo entre él y mi hija. Mensajes que comenzaban con «te extraño» y terminaban con «no aguanto más las ganas de verte desnuda». Vi selfies de Claudia en su habitación,
sonriendo con coquetería. Audios de él diciéndole cosas que jamás me dijo a mí. Sentí un nudo en la garganta. Era como si alguien estuviera empujando un puñal lentamente dentro de mi pecho. Leí, uno por uno, como si necesitara torturarme. Como si todavía me resistiera a creer que esa era la realidad. Pero estaba ahí. No había duda. Pensé que me iba a morir en ese instante. Esa fue la frase que me repetí, mientras mi cuerpo entero se congelaba. El vaso que llevaba en la mano cayó al suelo y se hizo trizas. Y con ese sonido, algo dentro de mí también se rompió para siempre. Me senté en el suelo, abrazando el celular contra mi pecho, como si fuera un artefacto maldito. Lloré con una rabia sorda, como si los gritos se me hubieran quedado atrapados en la garganta. Cada lágrima era un lamento. Cada suspiro, una puñalada más. Subí al dormitorio con pasos tambaleantes. Entré como un fantasma. Eduardo dormía. Lo miré largo rato. Ya no era mi esposo. Era un extraño. Un impostor. Un hombre que se acostaba junto a mí mientras deseaba a mi hija. Me acerqué, lo tomé del hombro y lo desperté. Cuando abrió los ojos, le mostré el celular. ¿Qué es esto, Eduardo? Le dije con voz temblorosa. Él no dijo nada. Se incorporó lentamente, miró la pantalla y luego me miró a mí. No negó. No intentó explicarlo. Solo dijo, lo siento, lo siento. Como si esas dos palabras pudieran borrar la traición más grande que una mujer puede vivir. La rabia me consumió. Empecé a gritarle, a empujarlo, a lanzarle las almohadas, las fotos del velador, los marcos. Eres un enfermo, una bestia, con tu hija, con mi hija. Él lloraba, pero yo no veía lágrimas, veía veneno. No podía tocarlo. No podía olerlo. Era como si su cuerpo se hubiera vuelto tóxico, repugnante. Tomé el portarretrato donde estábamos los tres abrazados, él, yo y Claudia cuando tenía 5 años. Lo lancé contra la pared. El vidrio se rompió en 1000 pedazos. Así, exactamente así, sentía mi alma. Corrí a la habitación de Claudia. No estaba. Bajé al living como una fiera herida. Y ahí estaba ella. En bata, tomando té, como si nada pasara. ¿Cómo pudiste?, le grité. ¿Cómo pudiste mirarme a los ojos todo este tiempo, dormir bajo mi techo mientras te metías en mi cama, a través de él? Claudia se quedó inmóvil, con la taza temblando en las manos. Luego bajó la mirada. No dijo que era mentira. No intentó justificarse. Solo dijo, no lo planeamos. Pasó. Esa frase me revolvió el estómago. Pasó. Como si fuera un accidente. Como si traicionar a una madre fuera algo que simplemente sucede. Me lancé sobre ella, la abracé llorando, le pedí explicaciones como una madre desesperada. Tú eras mi niña. Mi sangre, ¿por qué? ¿Qué te hice para que me destruyas así? Claudia solo lloraba, pero no con culpa. Lloraba con impotencia, como si el error fuera mío por descubrirlo. Lo amo, mamá. Nunca me sentí tan viva como con él, me dijo. Sentí que me clavaban un cuchillo en el vientre. Esa confesión fue la muerte definitiva de lo poco que quedaba de mí. Porque no era solo una traición física. Era emocional. Era un vínculo retorcido, una perversión disfrazada de amor. Subí al cuarto de los recuerdos. La buhardilla donde guardaba mis álbumes familiares. Saqué las fotos antiguas, Claudia en su primera comunión, Eduardo abrazándola cuando aprendió a andar en bicicleta, los viajes, las navidades. Comencé a romperlas una por una. Cada imagen era un clavo más en mi ataúd. Rompí sus cartas, sus dibujos, sus recuerdos. No podía soportar tener pruebas de un pasado que ahora sabía, era una mentira. Todo estaba contaminado. Cada abrazo, cada sonrisa, ahora tenían otro significado. Ya nada era puro. Caí al suelo con los pedazos de papel en las manos. Los ojos hinchados, las manos temblorosas, el alma vacía. La casa estaba en silencio. Un silencio ensordecedor. Me arrastré hasta la ventana y vi el amanecer. Ese amanecer me encontró destruida, convertida en una sombra de mí misma.
Recordé las palabras de mi madre: una mujer puede resistir todo, menos que le roben el corazón por dentro. Y eso era lo que habían hecho. Me lo habían arrancado. Y lo peor, es que no fueron enemigos. Los días siguientes fueron un túnel oscuro. No comía. No dormía. No hablaba. El mundo exterior dejó de existir para mí. Permanecía sentada frente a la ventana, sin ver realmente lo que tenía delante. Me visitaban recuerdos que no quería, escenas que se repetían en mi mente como un castigo sin fin. Cerraba los ojos, y los veía a ellos. Juntos. Riéndose. Tocándose. Amándose en secreto bajo mi techo. El corazón me latía lento, como si ya no tuviera ganas de seguir bombeando sangre. Y mi cuerpo empezó a responder. Perdí peso. Me dolían los huesos. Las manos me temblaban. El médico dijo que era estrés agudo. Yo sabía la verdad, era el alma, la que se me estaba muriendo por dentro. Una semana después, mi hermana vino a verme. Me encontró acostada, en bata, sin ducharme, rodeada de fotos rotas y pañuelos usados. Lloró al verme. Me abrazó con fuerza, pero ni siquiera sentí su calor. Me hablaba y no entendía sus palabras. Todo me sonaba lejano, distorsionado, como si yo estuviera bajo el agua. Me tomó de las manos y me dijo: tú no hiciste nada malo. No te culpes. Pero yo sí me culpaba. Cada día. Cada noche. Cada minuto. ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo permití que esto germinara dentro de mi propia casa sin saberlo? Los vecinos comenzaron a hablar. Algunos me enviaban mensajes de apoyo. Otros simplemente murmuraban a mis espaldas. Recuerdo una mañana en la que salí a comprar pan, temblando, con las gafas oscuras para ocultar mis ojos hinchados. Una mujer en la fila me susurró: pobrecita, dicen que la hija le quitó el marido. Y sentí que la tierra se abría bajo mis pies. Ya no era una persona. Era un escándalo. Un chisme. Una anécdota morbosa. Me convertí en la abuela traicionada. El peso de esa etiqueta era más duro que el de la soledad. Mis otros hijos, los menores, al principio no sabían cómo reaccionar. Uno me llamó llorando. Otro, enfurecido, fue a encarar a Claudia y a su padre. La familia se partió en 1000 pedazos. Algunos tomaron partido. Otros se alejaron por completo. La Navidad, que siempre había sido una fiesta sagrada, quedó en silencio. Nadie volvió a reunirse como antes. Me sentí culpable incluso de eso. Como si yo fuera la que había arruinado la armonía. Como si por haber destapado la verdad, hubiera destruido algo más grande. Pero no. No fui yo. Fueron ellos. Una noche, me miré al espejo y no me reconocí. Tenía los ojos hundidos, la piel grisácea, las manos huesudas. Parecía una anciana abandonada. Una sombra de lo que alguna vez fui. Me acerqué, puse las manos sobre el vidrio y lloré en silencio. ¿En qué fallé?, me pregunté. ¿Cómo no los vi? ¿Fui tan ciega, tan ingenua? Me sentí una tonta, una mujer usada, reemplazada, desechada. Pasé de ser el pilar de mi casa a ser la intrusa en una historia que ya no me pertenecía. El dolor era insoportable. Pero todavía no sabía que desde ese fondo tan profundo, empezaría a nacer mi fuerza. El sacerdote de la iglesia del barrio vino a verme un día. Se sentó conmigo en el jardín, en silencio, mientras regaba unas plantas secas. Le conté todo, entre lágrimas. Esperaba que me diera consuelo. Pero me dijo algo que jamás olvidaré: Dios no permite que la verdad duela para castigarnos, sino para despertarnos. Esa frase se me clavó como una luz entre tanta oscuridad. Tal vez era eso. Tal vez había vivido en una mentira disfrazada de familia. Y ahora, por más doloroso que fuera, tenía una oportunidad de reconstruirme. Pero todavía no sabía cómo hacerlo. Los días pasaban lentos. El reloj parecía moverse en cámara lenta. Pero empecé a escribir. Tomé un cuaderno viejo y comencé a volcar mi alma ahí. Cada página era un grito. Un desahogo. Una catarsis. Escribía cartas que nunca enviaría. A Claudia. A Eduardo. A mí misma.
A la mujer que fui. A la niña que aún lloraba dentro de mí. Escribir fue el primer paso hacia mí. Un puente pequeño entre el abismo del dolor y la orilla de la resistencia. Un día, mientras barría la cocina, encontré una fotografía vieja que no había roto. Era yo, joven, con mis 3 hijos en brazos. Sonreía. Tenía brillo en los ojos. Me senté en el suelo a mirarla. Y por primera vez, en semanas, no lloré. Solo pensé, ella sigue dentro de mí. Esa mujer fuerte, luchadora, madre, no ha muerto. Fue un instante breve. Pero bastó para sembrar la semilla. La semilla del amor propio. De la reconstrucción. De la dignidad que no se pierde, aunque otros intenten pisotearla. Empecé a caminar por las mañanas. Al principio, solo unas cuadras. Luego, un poco más. Respirar aire, mirar los árboles, escuchar los pájaros, era como despertar lentamente de una pesadilla. El mundo seguía girando. Y aunque mi universo se había derrumbado, yo aún estaba aquí. Con cicatrices, sí. Con el alma rota, sí. Pero viva. Y eso, ya era un triunfo. Aprendí que el dolor no se supera, se aprende a cargarlo. Como una piedra en el pecho. Pero una piedra que te recuerda lo que viviste, y lo que nunca vas a permitir de nuevo. La última carta que escribí fue para mí misma. La dejé en la mesita de noche. Decía, querida Ana, sobreviviste a lo que muchas no podrían. Te rompieron de la forma más cruel, pero sigues de pie. No por ellos. No por la familia. Por ti. Y esa carta, fue mi renacer. Porque entendí que no hay traición tan profunda que pueda sepultar del todo a una mujer que se niega a rendirse. Y yo, Ana, no iba a rendirme, propia sangre. La cámara de seguridad, esa que habíamos instalado para protegernos de los ladrones, fue lo último que revisé. Nunca había pensado en mirarla. Pero esa mañana, algo me impulsó. Y ahí estaban. Fechas, horas. Imágenes que confirmaban todo. Caricias en la cocina cuando yo dormía. Besos en el jardín cuando creían que nadie los veía. Risas. Abrazos. Secretos. Toda mi vida había sido un escenario, y yo, la actriz engañada. Cerré la laptop de golpe. Ya no quería más pruebas. Ya no necesitaba más. Porque en ese instante, entendí que la verdad, aunque duela, libera. Y yo, necesitaba empezar a liberarme. Una mañana me desperté diferente. Había un silencio en mi interior que ya no dolía. Era otra clase de silencio, uno que antecede a las decisiones importantes. Me miré al espejo como cada día, pero esta vez no busqué señales de tristeza. Busqué fuego. Y lo encontré. Me peiné con cuidado, me puse un vestido que hacía años no usaba, uno rojo que Eduardo siempre decía que me hacía ver demasiado llamativa. Esa mañana, quería hacerlo. Llamativa. Visible. Invencible. Había estado mucho tiempo apagada. Pero algo dentro de mí se encendió. Ese día, iba a hacer lo impensable. Durante esa semana fingí normalidad. Llamé a Claudia. Le pregunté si podía venir el domingo a almorzar, como en los viejos tiempos. Ella dudó. Se notaba en su voz. Pero aceptó. Eduardo también. Le dije que haría su comida favorita. Asado con papas al horno. Yo cocinaba mientras temblaba por dentro. Pero no era miedo. Era determinación. Y también había rabia. No la rabia destructiva, no. Era una rabia lúcida. De esas que te empujan a actuar sin perder el control. Ese día no iba a llorar. No iba a suplicar. No iba a preguntar, ¿por qué? Ese día, iba a exponerlos. El sábado por la noche, preparé una pequeña grabadora. La había usado años atrás para grabar cuentos para mis nietos. Ahora, tendría otro uso. La escondí bajo el mantel de la mesa del comedor. Conecté un pequeño micrófono bajo la lámpara. Todo era artesanal, pero suficiente. Quería que la verdad quedara registrada. Ya no para convencer a nadie, sino para protegerme. Porque sabía que después de ese almuerzo,
ya no habría vuelta atrás. La historia que ellos habían escondido por tanto tiempo, iba a salir a la luz. El domingo llegó. Claudia llegó vestida con una sonrisa que me pareció forzada. Eduardo venía detrás, con una botella de vino y una actitud despreocupada. Se sentaron como si nada hubiera pasado. Como si fueran la hija y el marido que siempre había tenido. Yo sonreía también, pero era otra clase de sonrisa. La sonrisa de alguien que ha estado en la tumba y ha vuelto. Serví la comida, brindamos. Y entonces, después de los primeros bocados, lo dije: hoy, quiero que hablemos como familia. Que seamos sinceros. Que dejemos de fingir. El ambiente se congeló. Claudia bajó la mirada. Eduardo tosió. Yo me mantuve firme. Miré a mi hija a los ojos y le dije: sé todo. No necesito que me lo niegues. Lo vi. Lo escuché. Y lo sentí en cada rincón de esta casa. Nadie habló. Nadie se atrevió. El silencio fue una confesión más potente que cualquier palabra. Entonces me levanté. Fui a mi cuarto. Tomé una carpeta. Y la puse sobre la mesa. Dentro había copias de mensajes, una impresión de la cámara de seguridad del pasillo, y una carta. Nadie se atrevía a abrirla. Durante años grité en silencio. Hoy hablo con calma, pero con verdad, les dije. No quiero vengarme. No quiero herirlos. Pero tampoco me voy a quedar donde no se me respeta. Donde mi amor fue reemplazado por deseo, por traición y por egoísmo. Eduardo intentó decir algo, pero levanté la mano. Ya no me interesa lo que tengas para decir. Las palabras se las lleva el viento. Lo que hiciste, lo que hicieron, queda para siempre. Y eso es suficiente. Claudia no lloró. Solo murmuró: mamá, lo siento. Pero ya no era mi hija quien hablaba. Era una mujer adulta que había elegido su camino. Y yo ya no era su madre rota. Era la mujer que decía basta. Me levanté. Caminé hacia la cocina. Tomé mis llaves y una maleta que ya estaba preparada. No iba a echarlos. Iba a irme yo. Porque esa casa, la que construí con amor, ya no me pertenecía. El hogar había muerto. Solo quedaban paredes. Dejé la carta sobre la mesa. Lean esto cuando yo ya no esté. Y sin gritar, sin llorar, sin romper nada, abrí la puerta y me fui. Solo miré una vez hacia atrás. Vi a Eduardo paralizado. A Claudia temblando. Pero no me detuve. Era el momento de salvar lo único que aún me quedaba intacto, mi dignidad. La carta que dejé no buscaba herir. Era mi despedida. Pero también mi renacer. En ella conté todo lo que había sentido, lo que había descubierto, lo que había perdonado, y lo que no estaba dispuesta a tolerar nunca más. Les deseé que encontraran paz. Les dije que no los odiaba. Pero que necesitaba vivir lejos de esa sombra. Les recordé que yo los amé como nadie. Y que justamente por eso, debía irme. Porque el amor verdadero no puede sobrevivir donde hay traición. Donde se miente mirando a los ojos. Donde la sangre se mezcla con la mentira. Me mudé a una casita pequeña, cerca del mar. Era un lugar sencillo. Tranquilo. Con ventanas grandes que dejaban entrar la brisa. Al principio, me costó dormir. Me despertaba en medio de la noche preguntándome si había hecho lo correcto. Pero cada mañana, al ver el amanecer desde mi balcón, respiraba profundo y me respondía: sí. Lo había hecho. Tal vez muy tarde. Tal vez con el corazón desgarrado. Pero lo hice. No por venganza. No por rencor. Lo hice porque merezco algo mejor. Porque después de toda una vida dando amor, al fin entendí que también merezco recibirlo. Nunca imaginé que después de los 70 tendría que volver a empezar. Que tendría que romperme para reconstruirme. Pero aquí estoy. Sola, sí. Pero en paz. Sin máscaras. Sin mentiras. Sin más gritos en silencio. A veces, las mujeres de mi edad creen que ya no tienen tiempo para cambiar su destino. Pero yo lo hice. No con rabia. Sino con dignidad.
porque aunque me hayan traicionado de la forma más brutal, también me enseñaron la lección más poderosa, que el verdadero amor comienza cuando uno se elige a sí mismo. Después de mi partida, la casa quedó en un silencio que retumbaba como un eco vacío. Eduardo intentó llamarme, rogarme, prometer cambios, pero yo ya no estaba allí para escuchar. Había tomado la decisión más difícil de mi vida, y no la iba a revertir. Presenté los papeles de divorcio con el corazón en pedazos, pero con la mente clara como nunca antes. No podía seguir viviendo bajo el mismo techo donde la confianza se había quebrado irreparablemente. Para mí, ese acto fue más que un trámite legal, fue un acto de justicia personal. La justicia que siempre busqué, no con rencor ni venganza, sino con la dignidad intacta. Decidí también tomar acciones legales para proteger mi patrimonio y asegurar que nada de lo que había construido en tantos años fuera utilizado para ocultar mentiras o repartir traiciones. Contraté un abogado que me ayudó a presentar una demanda clara, firme y justa. No buscaba castigar a Eduardo o a Claudia más allá de lo que merecían, pero tampoco permitiría que su traición quedara impune. Sentí, por primera vez en mucho tiempo, que estaba reclamando mi poder, que estaba diciendo basta en voz alta. Porque a veces, para sanar, hay que establecer límites que ni la sangre puede romper. Mi historia se filtró entre familiares, vecinos y amigos. Algunos me criticaron, otros me apoyaron, y la mayoría simplemente no podía creer que aquella mujer dulce y cariñosa hubiera decidido enfrentarse con tanta fuerza. Pero yo sabía que no era cuestión de ser fuerte o débil. Era cuestión de sobrevivir. De no dejar que la traición me devorara hasta consumir lo último que quedaba de mí. La gente empezó a verme con otros ojos, ya no como la abuela que sufría en silencio, sino como una mujer que supo levantarse y luchar. Esa percepción fue, sin duda, un bálsamo inesperado. Mientras el proceso legal avanzaba, yo emprendí una nueva vida lejos del dolor y del recuerdo constante de aquella casa. Me mudé a un pequeño departamento cerca del mar, un lugar que siempre había soñado para mi vejez. Allí, cada amanecer me recordaba que cada día es una oportunidad para empezar de nuevo. Empecé a reconectar con amigos antiguos, a visitar lugares que antes evitaba, y a permitirme pequeñas alegrías que me habían sido negadas por años. La soledad, que en un principio fue miedo, se transformó en compañía. Una compañía sanadora. Poco a poco, volví a sentirme dueña de mi destino. Empecé a escribir mis memorias, a plasmar en palabras mi historia de dolor, traición, pero también de valentía y renacimiento. Conecté con grupos de mujeres que habían vivido situaciones similares. Compartí mi experiencia para que nadie más sintiera que la traición debía ser soportada en silencio. Esta comunidad se volvió mi fuerza, mi refugio y mi inspiración. Aprendí que no hay derrota más grande que la que uno mismo acepta, y que el verdadero castigo está en dejar que otros destruyan tu alma. Pero también aprendí que la libertad nace cuando decides no ser más víctima. La relación con mis hijos más jóvenes se fortaleció, aunque el dolor que habíamos vivido dejó cicatrices difíciles de borrar. Hubo reuniones, explicaciones, lágrimas y promesas. Aprendimos a reconstruirnos con paciencia. Pero con Claudia y Eduardo, la distancia fue definitiva. La traición había marcado una línea que ninguno de los dos podía cruzar para pedir perdón sincero. Me quedé con la certeza de que a veces, la justicia no es reconciliación, sino separación. Y que el amor propio es la mejor herida curada. Una de las decisiones más difíciles fue aceptar que no podía cambiar el pasado, ni tampoco a quienes me habían fallado. Entendí que la libertad no está en castigar, sino en soltar. En dejar ir el dolor, el rencor, las falsas esperanzas. Empecé a practicar la meditación, a cuidar mi cuerpo con caminatas diarias y una dieta saludable. Mi salud física y emocional mejoró de manera notable. No era solo un renacer espiritual, sino un resurgir total. Me convertí en la mujer que podía mirarse al espejo sin miedo ni tristeza, la mujer que siempre estuvo ahí, esperando salir a la luz. Mi historia, con el tiempo, se volvió un símbolo para muchas personas en mi comunidad. La valentía de una abuela que no aceptó la traición como destino inspiró a otros a hablar, a denunciar, a buscar ayuda. Fui invitada a charlas, entrevistas y grupos de apoyo. Mi voz, antes apagada por el dolor, ahora era un grito de esperanza. Y aunque la herida nunca desapareció por completo, aprendí a vivir con ella como parte de mi historia, no como la definición de quién soy. Un día, mientras caminaba por la playa, sentí que había cerrado un ciclo. El sol calentaba mi piel, el mar me susurraba promesas de futuro, y yo respiraba profundo, agradecida.